nuestra clase de hoy. Bueno, se llama estados de agregación de la materia, ¿sí? No es que sean muy difíciles porque ya los conocemos muchos ya, yo vi algunos de los que se adelantaron, pues ya sé que ya los conocen, ¿cierto? Entonces vamos a ver esta clase, estados de agregación de la materia. ¿Cuáles son los estados básicos de la materia? Díganme, muchachos, ustedes que son muchísimo más inteligentes que yo. Chicos, Gaseoso, líquido y... muy bien. Sólido, líquido y gas, ¿cierto? Vamos a ver, son las formas en que se nos presenta físicamente la materia, ¿sí? Las propiedades, es decir, lo que determina qué es sólido, qué es líquido y qué es gas, son la forma, el volumen y la unión entre sus partículas. Pilas para el mapa conceptual. 3 conceptos: forma, volumen e unión de partículas o moléculas o átomos, como usted quiera llamarle. Ahora, ¿qué significa el estado sólido? Pues el estado sólido, si ustedes vienen y dicen, ah, no, es que este vaso de metal es sólido. ¿Pero por qué es sólido? Primero, tiene una forma definida. Esta forma no cambia. Mire, a pesar de que yo lo voltee, la forma no cambia. ¿El volumen es calculable? Claro que sí, yo puedo calcular el volumen de este vaso. Y la unión entre sus partículas es alta. ¿Qué significa? Que no lo puedo atravesar fácilmente, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se ve un sólido? Un sólido se ve así. Una representación del sólido, como de que todas las moléculas, los átomos, las partículas están pegaditas entre ellas. ¿Listo? Un líquido, miren, se caracteriza por adoptar la forma, ¿cierto? Como el agua. El agua puede ser, depende de la alberca, ¿cierto? Puede ser, no sé, más cúbica, si es un cubo, ¿cierto? O puede ser que adopte la forma del vaso, o puede ser que adopte la forma del globo, de la bomba que nosotros utilizamos para inflar, ¿cierto? O de la bolsa. Adopta la forma que lo contenga, ¿cierto? Depende, por ejemplo, si nosotros tenemos una jarra cuadrada o si tenemos una jarra redonda o si tenemos un jarrón, una, ¿cómo es que se llama? Una mica, un florero. El agua adopta la forma, ¿cierto? Todo lo líquido adopta la forma que lo contenga. Si está sobre el suelo, pues trata de hacerse la misma forma del suelo, ¿cierto? Como el charco. Tiene y coge y adopta la forma. ¿Su volumen es calculable? Claro que sí. Por ejemplo, ¿en qué medimos el volumen de los líquidos? De la leche, por ejemplo. ¿En qué pedimos? La leche. ¿Qué la pedimos? En litros, profe. En litros. Muy bien. El litro es una unidad de volumen. El litro es lo mismo que decir los decímetros cúbicos. Es lo mismo. Por ejemplo, la gaseosa. Viene y dice, uy, esa gaseosa es de 350 centímetros cúbicos. Es una unidad de volumen, ¿sí? O, uy, esa gaseosa tiene 236 mililitros. Es volumen, ¿cierto? Su unión entre partículas es alta, pero menor al sólido. ¿Qué pasa con el líquido? El líquido se puede separar, puede ser atravesable. Por ejemplo, usted puede coger en la alberca, en la piscina, en donde usted quiera, usted puede atravesar ese fluido, usted puede atravesar ese líquido, ¿sí? Pero de todas formas, ¿quién le ha pasado que se ha ido el agua en la casa y les toca ir a otro lado, por ejemplo, al carro tanque? ¿A ustedes les ha tocado ir al carro tanque por agua o al hidrante o algo así? O por ejemplo, Sí, les dicen que les van a cortar el agua y ustedes comienzan a llenar las canecas de agua rápido, 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 todas las canecas, ¿cierto?
y tú vienes y dices de valiente, uy, es que yo me voy a coger y a cargar 5 canecas. Y usted lleva sus 5 canecas así vacías. Y cuando va a levantar no puede sino una. O sea, de eso de que solamente puedes levantar así, 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 de que una nada más, ya no puedes con la otra porque si no te caes. Pues a mí me ha pasado, ¿cierto? Yo llevo 2 baldes y solamente puedo llevar uno. Entonces, para que lo tengan en cuenta, la unión entre sus partículas es alta, a pesar de que, por ejemplo, sea menor que un sólido, como por ejemplo, no sé, el hierro, ¿cierto? El hierro tiene mucho más unión molecular que el agua, pero también es alta, alta el agua, porque pues su masa es considerable, digámoslo así. Y el estado gaseoso, que no tiene forma definida, digámoslo acá entre nos, cuando sale un gas, cualquiera que sea, por ejemplo, el de la cocina, ¿sí? No dice, uy, yo voy a salir en forma de cono. No, eso sale esparcido, eso no tiene forma definida, ¿cierto? Sale para un lado más que para el otro, eso no se sabe. No se puede calcular su volumen y su unión entre partículas es baja. O sea, miren, el aire que nosotros nos rodea, pues es fácilmente atravesable, ¿sí? Nosotros podemos cargar tanta cantidad de aire en un espacio tan pequeño que es increíble. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a bucear, ¿cierto? Nosotros cargamos hasta 20, 40 libras, ¿sí? 20 kilos de aire en un espacio muy reducido, en un tanquecito. Entonces, como de que la verdad, en un gas es muy disperso, o sea, no tiene una forma como definida, no tiene una unión entre moléculas, ¿listo? Entonces ahí está, ay, por favor, ya voy a deshabilitar las anotaciones de ustedes. Entonces, no, digámoslo así, ese gas no me genera mucho peso. Ahora, muchachos, imaginémonos esto. Estamos en una piscina súper chévere y nosotros decimos, uy, vamos a hacer un experimento. Yo sé que uno en una piscina no dice, oh, vamos a ser científicos acá. No, ¿cierto? Pero entonces digamos que ese día nos dio la loquera y decimos, uy, vamos a hacer un experimento. Tenemos una colchoneta de esas en las que duerme uno, de espuma rosada o naranja, ¿sí? Y tenemos unas piquis. Ahora, la pregunta va a ser, ¿por qué la colchoneta de espuma flota y la bola de piquis se hunde? Cuéntenme ustedes. Por el peso. ¿Por qué si, por ejemplo, la colchoneta puede pesar, no sé, unos 40 kilogramos y la piquis solamente 10 gramos? ¿Por qué sería el peso? ¿Cuál tiene más peso? ¿La colchoneta o la piquis? La colchoneta, profe. La colchoneta tiene mucho más peso, ¿cierto? Porque pues tiene más masa. Pero ¿por qué esa sí flota, esa de espuma flota y la otra de piquis se hunde? Cuéntenme ustedes, rápidamente, a ver, antes de que yo diga la Por el respuesta. volumen. No, porque pues de todas formas tiene más volumen la colchoneta, ¿cierto? Que la piquis. Si fuera por eso, pues, ¿qué tal una piquis gigante? Si yo pongo una piquis gigante del mismo tamaño de la colchoneta y la pongo en agua, ¿será que flota? No, no No. flota. Entonces debe haber otra característica. ¿Cuál es esa? Por la masa. No, muchachos. Bueno, les voy a dar la respuesta. Lo que pasa es que son de diferente material. Eso está obvio, ¿cierto? Una es de espuma y la otra es de vidrio. Cada uno de esos materiales tiene una densidad diferente. Como por ejemplo, en la espuma, a pesar de que sea muy tupidita, como la espuma rosada,
Adentro de ella hay mucho espacio. ¿Y qué cabe dentro de ese espacio? Aire, ¿sí? Por lo tanto, eso genera que ese material sea menos denso, ¿cierto? Todo lo que es menos denso que el fluido, por ejemplo, que el agua, va a flotar. Y todo lo que sea más denso, por ejemplo, el vidrio es mucho más pesado. Yo, por ejemplo, puedo hacer, digamos que eh, la misma cantidad de masa, ¿sí? Los 40 kilogramos de espuma, los puedo hacer en una bolsita nada más así, en vidrio, ¿sí? Y pues obviamente es la unión entre moléculas. Y esa unión entre moléculas, ¿a qué nos representa dentro de un volumen? La densidad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de unión de moléculas, por ejemplo, en esta que decíamos unión entre partículas es alta, ¿sí? Esta partecita. Estamos hablando de la densidad, el concepto de densidad es muy importante en ciencias. Y eso se llaman las propiedades de la materia. Nosotros podemos ver la materia, o sea, el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso, a partir de esas propiedades de la materia, las cuales la caracterizan, es decir, son propias de él, así como cuando vienen y dicen, ¿qué caracteriza al profe James? El profe James grita mucho, el profe James tiene cara de bravucón, el profe James tiene ojos verdes, el profe James tiene la nariz grande. Esas son características. Entonces la materia también tiene unas propiedades que la caracterizan. Entre ellas está la masa, la carga eléctrica, el volumen, el spin, la densidad, por ejemplo, la conductividad. Si un material es conductor eléctrico o no, por ejemplo, los metales son buenos conductores eléctricos o no. En cambio, la madera no lo es. La conducción térmica. El metal es buen conductor de calor. La madera, no tanto, ¿cierto? O sea, yo puedo coger y hacer, no sé, una manija de madera para no quemarme con la olla. No me pasa el calor. ¿Listo? Entonces, la masa, vamos a ver tres. La masa, que es la cantidad de materia que posee un cuerpo. En el sistema internacional, que es donde medimos nosotros los científicos, que se llama el sistema MKS, se mide en kilogramos. Acuérdense de eso, kilogramos. No es kilo. Yo no mido en kilos. La palabra kilo solamente significa 1000. Si usted llega a la carnicería y le dice 1 kilo de carne, le dan solamente 1000 de carne. ¿Sí? Si el carnicero supiera de unidades de sistema internacional, le da 1000 pesos de carne. Y usted no necesita 1000 pesos de carne, usted necesita 1 kilogramo. Y en el sistema sexagesimal o CGS se mide en gramos. Ahora, el volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. En sistema internacional la medimos en metros cúbicos, como en lo que le cobran a usted en el recibo del agua. Usted le dice, ¡ay! El recibo se subió, ¡ay! Gastamos 3 metros cúbicos más. ¿Sí? Ahorita miramos eso de metro cúbico. En el sistema CGS la medimos en centímetros cúbicos. Y el más primordial, que se llama la densidad, que es la relación entre la masa que posee un cuerpo y su volumen. Se mide en el sistema MKS, en el sistema internacional, en kilogramos por metro cúbico y en el CGS en gramos por centímetro cúbico. Ahora, muchachos, esta es una tablita que encontré para que ustedes vean las densidades. Vamos a mirar dos cositas. Miren, por ejemplo,
el aceite de comer. ¿Ustedes han hecho ese experimento de aceite y agua? Miremoslo por acá. Listo. Entonces, agua destilada. ¿Cuál es mayor? ¿1 o 0,9? Bueno, si quieren, miren, miremosla acá, en esta. 920 o 1000. ¿Cuál es mayor? 1000. O sea que el agua es mucho más densa que el aceite, ¿no? Por lo tanto, según un principio que se llama el principio de Arquímedes, todo material que sea menos denso que el fluido donde se sumerge va a flotar. Por eso es que el aceite se sube. Y además por propiedades de viscosidad. ¿Qué significa la viscosidad? Como de qué tan, ¿cómo lo diría? Como eso cuando ustedes tocan el aceite y es como pegajoso, ¿cierto? La viscosidad es como la propiedad de ser pegajoso de un cuerpo, ¿sí? Por esa propiedad, el aceite y el agua se separan, ¿sí? Vienen y cogen y dicen, no, nosotros no podemos convivir. Y dime, David Barreto, que alzaste la mano. No, profesor, me confundí. Ah, bueno, listo. Entonces, por esa propiedad de viscosidad es que el aceite viene y coge y se sube y queda el agua por debajo. Después, ustedes van a ver en química, en biología, en todo eso, los procesos de separación de mezclas. Por ejemplo, para separar aceite y agua se hace decantación, ¿cierto? Vienen y cogen, le ponen una llavecita al agua, que salga el agua y dejan solamente el aceite. Entonces, miremos un metro cúbico. Vamos a comparar, digamos, H2O. ¿Saben qué es? Agua. Es Agua. 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 Muy bien. Agua. Agua. Vamos a mirar el agua. Entonces, el agua, un metro cúbico de agua significa que tenga 1 metro de alto, 1 metro de ancho y 1 metro de largo. Uy, qué pena, muchachos. ¿Cuánta masa hay en ese metro cúbico? Si nosotros miramos acá, dice kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Kilogramo unidad de masa. Y dice acá 1000. ¿Sí la ven? Por lo tanto, si nosotros vamos a comparar con este elemento, ¿qué significará AU? ¿Saben? ¿Saben qué es el AU? En química, la tabla periódica, ¿no? El oro. Si nosotros vemos 1 metro cúbico de oro y lo vamos a comparar con 1 metro cúbico de agua, el metro cúbico de agua solamente tiene 1000 kilogramos. ¿Sí? Mírenlo acá, 1000 kilogramos. Pero el de oro, 1 metro cúbico, puede generar ¿cuánto? 19.300 kilogramos. Pesadísimo, ¿no? O sea, en 1 metro cúbico es casi nada. 1 metro de alto, 1 metro de ancho. Es más o menos un paso. Hagan un cuadrado de paso, paso, abriendo las piernitas y más o menos que les llegue a ustedes, pues que les llegue como por acá, como abajo del esternón. ¿Sí? Por ahí será como 1 metro. Ese espacio, si lo llenamos de agua, pesa 1000 kilogramos. Pero si lo llenamos de oro, pesa 19.300 kilogramos. Entonces, vimos que hay 3 estados de la materia básicos, ordinarios. ¿Sí? Hay cambios de fase de la materia. Estos son los procesos de cambios de fase de la materia ordinaria. ¿Qué significa? Los estados ordinarios. Líquido, gas y sólido. Por ejemplo, si yo voy a pasar de líquido
a sólido, si yo voy a pasar de líquido a sólido, el proceso se llama solidificación. ¿Qué significa la solidificación? Pues que yo lo voy, si estamos hablando del agua, yo la voy a congelar. Voy a bajar la temperatura hasta su punto de fusión. ¿Listo? Importante eso. Uno solidifica cuando llega al punto de fusión. Y si yo voy a pasar de sólido a líquido, que es como pasar de hielo a agua, se llama fusión o derretimiento. Y es en el mismo punto igual. Cuando yo comienzo a aumentar la temperatura del hielo hasta llegar al punto de fusión, en ese punto comienza a convertirse el agua en líquida. Ahora, si yo voy a pasar de líquido a gas, pues tengo que aumentar, así como cuando ustedes calientan el agua, tengo que llevar la temperatura hasta un punto que se llama el punto de ebullición, ¿sí? Y ese proceso se llama ebullición o vaporización. Y si yo lo voy a hacer al revés, como cuando ustedes, digamos, ustedes están bañando con agüita caliente, bien rico, el calentador, ustedes calentan agua, y ustedes ven que sale el humito y el humito viene y pum, pega en las paredes y comienzan a hacerse goticas, ¿cierto? Ese proceso se llama condensación o licuación. ¿Listo? Y se hace en el mismo punto de ebullición. Ahora, si nosotros vamos a pasar de sólido a gas, tendríamos que hacer toda esta vuelta, ¿sí? Toda esta vuelta. Y el proceso de pasar de sólido a gas se llama sublimación. Y de pasar de gas a sólido se llama cristalización. ¿Listo? Esos son los cambios de fase de la materia. Importante anotarlos en el mapa conceptual que yo les voy a pedir. Pero, sin embargo, nosotros podemos ver esto en una gráfica. Miren, a eso se le llama calor latente y calor específico. Comienza a aumentar la temperatura y llega a este punto, 0 grados, si estamos hablando del agua, ¿cierto? Donde es el punto de fusión. Todo el calor, o sea, si usted le está haciendo en una olla, digamos que tiene un pedazo de hielo, usted lo deja en la olla y comienza a abrirle a la llave del fogón. Si usted, gracias, Daniel Alejandro, debería silenciar el micrófono ya. Si usted comienza a ver, se comienza a aumentar la temperatura del hielo hasta llegar a 0. Cuando llega a 0, no aumenta la temperatura, comienza a cambiar ese calor por el cambio de fase, ¿sí? Es decir, acá está pasando de sólido a líquido, o sea, hay agua-hielo. Acá en este punto de acá, ya todo está convertido en agua, en líquido. Entonces comienza a aumentar la temperatura y llega a el otro cambio de fase, cuando comienza a vaporizarse, cuando comienza a hervir, digámoslo así. Cuando comienza a hervir, pues comienza el cambio de fase, ¿sí? Toda la temperatura, todo el calor que le estamos impregnando, pues va a ir a cambiar el estado de la materia. Es decir, no va a aumentar su temperatura, va a seguir en 100 hasta que toda el agua se vuelva en vapor. Y de ahí para allá, pues todo el vapor sí puede seguir aumentando la temperatura. Entonces, pero existen otros estados de la materia, otros, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben que esta es la representación usual del átomo, ¿sí? Esta es la representación usual del átomo. Los electrones que giran alrededor del núcleo, este es el núcleo, ¿cierto? Que está conformado por protones y neutrones. El neutrón solo aporta masa, no aporta carga al átomo. Y pues obviamente los orbitales
donde gira el electrón. El electrón está girando alrededor del átomo. Si nosotros cogiéramos y quitáramos un electrón, ¿sí? Este átomo tendría un nombre que se llama el ion, ¿sí? Y si nosotros le agregamos un electrón, también se llama ion. En uno se llama catión y en el otro se llama anión. Si nosotros quitamos un átomo, es decir, hacemos una desionización de la materia, se vuelve el estado plasmático. Ustedes tienen que averiguar eso. ¿Listo? Y acá están los estados que ahorita nosotros vimos, ¿sí? Entonces, el estado plasmático es cuando nosotros quitamos un electrón de ahí. Ahora, miremos este video rápidamente. Ay, pero ¿Sabes cuáles son los estados de degradación de la materia? Pues hoy aprenderemos todo lo necesario sobre este tema. La materia se presenta en tres estados o formas de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Dadas las condiciones existentes en la superficie de la Tierra, solo algunas sustancias pueden hallarse de modo natural en los tres estados. Tal es el caso del agua. La mayoría de sustancias se presentan en un estado concreto. Así, los metales o las sustancias que constituyen los minerales se encuentran en estado sólido y el oxígeno o el dióxido de carbono en estado gaseoso. De manera general, los sólidos tienen una forma y volumen constantes. Se caracterizan por la rigidez y regularidad de sus estructuras. Por otro lado, los líquidos... ay, qué pena. ¿Sabes cuáles son los estados de degradación de la materia? El moverse, vibran, de volumen, experimentan forma y el presentar unas propiedades muy específicas son características de los líquidos. Los gases no tienen forma ni volumen fijos y en ellos es muy característica la gran variación de volumen que experimentan al cambiar las condiciones de temperatura y presión. Voy a parar un momentico y voy a llegar al punto donde quiero llegar. Listo, acá. De la materia más conocidos. Pero ¿sabías que aún hay más? Existe el estado plasmático o estado de plasma. El plasma es un gas ionizado, es decir, que los átomos que lo componen se han separado de algunos de sus electrones. De esta forma, el plasma es un estado parecido al gas, pero compuesto por aniones y cationes, es decir, los aniones son iones con carga negativa y los cationes son iones con carga positiva, separados entre sí y libres. Por eso es un excelente conductor. Un ejemplo muy claro del estado plasmático es el Sol. Otro estado de agregación es el condensado de Bose-Einstein. Esta nueva forma de la materia fue obtenida el 5 de julio de 1995 por los físicos Eric Cornell y Baumann, por lo que fueron galardonados en 2001 con el Premio Nobel de Física. Los científicos lograron enfriar los átomos a una temperatura 300 veces más baja de lo que se había logrado anteriormente. Se le ha llamado BEC, Bose-Einstein condensado, y es tan frío y denso que aseguran que los átomos pueden quedar inmóviles. Todavía no se sabe cuál será el mejor uso que se le pueda dar a este descubrimiento. Otro estado es el condensado de Fermi, el cual fue creado en la Universidad de Colorado por primera vez en 1999. El primer condensado de Fermi formado por átomos fue creado en 2003. El condensado fermiónico, considerado como el sexto estado de la materia, es una fase superfluida formada por partículas fermiónicas a temperaturas bajas. Está cercanamente relacionado con el condensado de Bose-Einstein. A diferencia de los condensados de Bose-Einstein, los fermiones condensados... Eso ahora sí. ¿Sabes cuáles son los estados de degradación de la materia? Pues hoy aprenderemos todo lo necesario sobre este tema. Bueno, ¿Sabías acá. que aún hay más? Existe el estado plasmático o estado de plasma. El plasma es un gas ionizado, es decir, que los átomos que lo componen se han separado de algunos de sus electrones. De esta forma, el plasma es un estado parecido al gas, pero compuesto por aniones y cationes. Qué pena, yo voy admitiendo a la gente, pero se me corta el video. ¿Sabes cuáles son los estados de degradación? Se han separado de algunos de sus electrones. De esta forma... Esperamos un segundito y miramos a ver quién más llega, porque es que no. Bueno, ya de aquí ¿Sabes en cuáles son los adelante ya no estados voy de a degradación de la materia? Pues hoy aprenderemos todo lo necesario sobre este tema. dejar acá. Existe el estado plasmático o estado de plasma. El plasma es un gas ionizado, es decir, que los átomos que lo componen se han separado de algunos de sus electrones. De esta forma, el plasma es un estado parecido al gas, pero compuesto por aniones y cationes, es decir, los aniones son iones con carga negativa y los cationes son iones con carga positiva, separados entre sí y libres.
Por eso es un excelente conductor. Un ejemplo muy claro del estado plasmático es el Sol. Otro estado de agregación es el condensado de Bose-Einstein. Esta nueva forma de la materia fue obtenida el 5 de julio de 1995 por los físicos Eric Cornell, Wolfgang y Baumann, por lo que fueron galardonados en 2001 con el Premio Nobel de Física. Los científicos lograron enfriar los átomos a una temperatura 300 veces más baja de lo que se había logrado anteriormente. Se le ha llamado BEC, Bose-Einstein condensado, y es tan frío y denso que aseguran que los átomos pueden quedar inmóviles. Todavía no se sabe cuál será el mejor uso que se le pueda dar a este descubrimiento. Otro estado es el condensado de Fermi, el cual fue creado en la Universidad de Colorado por primera vez en 1999. El primer condensado de Fermi formado por átomos fue creado en 2003. El condensado fermiónico, considerado como el sexto estado de la materia, es una fase superfluida formada por partículas fermiónicas a temperaturas bajas. Está cercanamente relacionado con el condensado de Bose-Einstein. A diferencia de los condensados de Bose-Einstein, los fermiones condensados se forman utilizando fermiones en lugar de bosones. El supersólido es un sólido en el sentido de que la totalidad de los átomos del helio 4 que lo componen están congelados en una película cristalina rígida, de forma similar a como lo están los átomos y las moléculas en un sólido normal como el hielo. La diferencia es que, en este caso, congelado no significa estacionario. Los átomos de hielo comienzan a... Esperemos un segundito ya. Yo le doy acceso a esta persona y ya. Y vamos en el 8. ¿Sabes cuáles son los estados de agregación de la materia? Es una fase superfluida formada por partículas fermiónicas a temperatura cristalina rígida, de forma similar a como lo están los átomos y las... Ay, qué pena. ¿Sabes cuáles? En las circunstancias adecuadas, una fracción de los átomos de helio comienza a moverse a través de la película como una sustancia conocida como superfluido, un líquido que se mueve sin ninguna fricción, de ahí su nombre de supersólido. Por sorprendente que parezca, aún hay otros posibles estados de agregación de la materia. Algunos de estos solo existen bajo condiciones extremas, como en el interior de estrellas muertas o en el comienzo del universo después del Big Bang. Bueno, muchachos. Entonces, esperemos que entre esta gente. Bueno, les voy a dejar el link, el link ahorita en el chat del video, para que lo puedan ver bien. Entonces, los dos punticos, sencillos, fáciles, realizar un mapa conceptual, pero no es que me lo hagan así, todo escueto, todo con solamente 2 o 3 cositas, no, un buen mapa conceptual. Bueno, uno que uno diga, uy, qué trabajazo, eso sí es un mapa conceptual, con toda la teoría que vimos hoy, ¿sí? Toda la teoría, vamos a ver el mapa conceptual. Toda la teoría que vimos de estados de la materia. Básicos, o sea, básicos. Sólido, líquido y gas. Hasta ahí. ¿Listo? Que, por ejemplo, el paso de solidificaciones para pasar de líquido a sólido, que la densidad, la masa, el volumen, que la forma, que la unión entre partículas se conoce como densidad. Así, una cosa bien chévere que ustedes digan, uy, sí, yo puedo entender. Bueno, el segundo, consulta bibliográfica, es decir, búsqueda de información por medios físicos. ¿Qué significa medios físicos? ¿No escuchas? ¿Me escuchan el resto? Sí, profe. Sí. Sí, señor. Bueno. Señor. Entonces, Sí, señor. bueno, Loani. Realizar la búsqueda bibliográfica por medios físicos, libros o digitales como internet, por el cual van a averiguar qué es el estado plasmático. Nosotros lo vimos ahí en el video,
¿sí? Que es el estado plasmático. Y explicar un elemento visible, ¿sí? Físico real. O sea, por ejemplo, ahí decía el sol, pero hay muchos más. Por ejemplo, cuando se le dice el televisor plasma, ¿qué es lo que tiene esa vaina? ¿Sí? Por ejemplo. Otro ejemplo de plasma puede ser. ¿Listo? Y lo otro es, miren el video y ahí también explican un poquito al final de el estado degenerado de la materia. ¿Qué es esa vaina? ¿Sí? Para que ustedes no digan, ay, no, solamente hay sólido, líquido y gas. No, hay más. Está plasmático, condensado de Bose, condensado de Fermi, supersólido, degenerado de la materia. Hay muchos más. Bueno, para que ustedes lo tengan en cuenta.